Llegó a Radio Universidad El Espacio Invisible con Jorge Rosales. Soy puntanito y el pueblo me acompaña. Soy puntanito y le canto a quien trabaja cuando sopla el chorrillero. Me hace un nudo en la garganta, pero este viento mañero me hace cantar con más ganas. Bueno, lo estamos esperando desde ayer a Jorge Rosales, así que lo tenemos. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, lo trajo el viento. Muy bien, estamos bien. ¿Ustedes? Muy bien. Muy bien, porque llegamos al viernes. Sí, realmente, y con mucho viento, como Sí, decís Maida. Viento, lluvia, No lo dejaba frío. llegar el viento, por eso. Claro, exactamente. Desde ayer que estamos esperando que llegue. Está no solamente fresco, sino que fuerte el chorrillero. Ajá. Bueno, como lo habíamos anticipado, el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Pero esta vez no les voy a preguntar a ustedes como lo sé hacer otras veces, Ajá. cuando presento el tema, sino que lo voy a afirmar desde el comienzo. Ustedes han viajado en tren seguro desde San Luis. ¿Cómo es, Maida, que usted no alcanzó a andar No, en yo tren? no alcancé, no llegué. No puede ser. Pero sí, acá Daniel. Lo Daniel nos perdí contaba. al tren. Bueno, pero lo has visto pasar. Sí, por lo menos, obviamente, claro. sí. Es más, he ¿No has ido a la acompañado. estación de trenes? Sí, en la avenida he La ido Figura? a despedir a personas, pero yo no me he subido al tren. Está bien. No, me parecía que usted era más jovencita. Sí, soy jovencita que está insinuando. Que ya el tren en ese momento ya no corría. Pero Daniel acá nos contaba una experiencia interesante con Vos el tren. 90. digo. Claro, yo vine a San Luis en tren en el 86, vine a la provincia y más con la mudanza, porque era mucho En tren, todo en tren. Claro, era mucho menos costoso, digamos, venirte de Buenos Claro. Aires, venirte en tren y con todas las cosas era mucho más barato y habitualmente en Buenos Aires tomo tren. Así que cuando me toca viajar, subte y tren son las maneras más rápidas para llegar a algunos lugares. Bueno, muy bien, entonces. Otra experiencia, ¿eh? Pero Sí. dice un vagón ocupado todo con la mudanza. Así Pensé que era por él, ¿no? cuenta Daniel. Bueno, realmente una linda experiencia esto de viajar en tren, ¿no? Primero el andén, un mundo de gente entre quienes acaban de llegar y los que están para partir. A un costado, las carretillas con las encomiendas, haciendo fila para ser cargadas. Más tarde el primer llamado con la campana de la estación para que los pasajeros suban a los vagones. Y minutos después el silbato del guarda anunciando la partida. Y es el momento en donde los vagones se comienzan a estremecer, cuando se va moviendo. Y la locomotora ya hace sonar entonces el silbato. Recuerdo los viajes con mi abuela, siempre a Mendoza. Y cada estación en la que nos íbamos deteniendo, los vendedores se acercaban con los productos caseros, siempre ofreciéndolos desde afuera de la ventanilla: el sándwich de milanesa, los pastelitos, los bizcochos y el pan casero. Estaciones como Valde, La Paz, San Martín. ¿Recordás vos, Adolfo, algún viaje en tren? Sí, por supuesto. Sí. ¿Hacia qué parte? Generalmente a Buenos Aires. He viajado varias veces en tren a Buenos Aires, pero hay un viaje que es más llamativo todavía. Fíjate vos, era muy niño yo, aclaro, porque si no... Pero, por ejemplo, claro, a vapor. sí, a vapor. Sí. Bueno, no, eran diésel, te digo, pero pero vos sabés que
había unos familiares que vivían en el campo por el lado de lo que hoy se conoce como La Verde, para el sur de San Luis, y vos sabés que a veces se iba en tren, porque salida de acá iban hasta no sé qué estación para el lado de Mendoza, y de ahí se tomaba otro tren que iba por las vías más del sur. Sí, así es. Entonces, el que va por la Beasley. zona, claro. Entonces, y podías se bajaban ir hasta Beasley, por ejemplo, y en Beasley te llevaban hasta el campo. Claro, o en Alto Pelado. Alto Pelado. Alto en realidad, Pelado. en concreto iba a Alto Pelado, así que posiblemente la estación era de Alto Pelado. Sí, así es, así es. Bueno, interesante el recuerdo ese. ¿Eh? Yo no sabía, claro. Si te vas a tomar un colectivo de acá hasta Sanjitas y Alto Pelado, Y en encima ese no tiempo era. no sé si había colectivos. Y en era ese uno tiempo. por semana, seguramente. Acordate que era toda la ruta de tierra, Así con es. mucho serrucho, y no sé si había alguna línea de transporte en la época que íbamos en tren allá al Alto Pelado, ¿no? Así es, así es. Bueno, lo otro que quería mencionar sobre el tren es que realmente fue el medio de transporte que impulsó y consolidó el desarrollo de San Luis. Estamos hablando a comienzos del siglo XX. Uh-huh. Y no es realmente una frase hecha cuando uno dice que el tren trajo el progreso. Vamos a escuchar seguido esa frase. Porque lo mismo ocurrió efectivamente en San Luis. Fue un 8 de marzo de 1882 en que el Oasis informaba que la punta de rieles había llegado al Chorrillo, unos 500 metros antes de donde luego se iba a construir el dique Chico. 5 meses después, ya el 1 de agosto de 1882, se inauguraba la estación, aquí mismo, donde se encuentra el sectorado. Claro. Pero había un problema, por la ubicación costaba detener las máquinas con los vagones. Entonces se decidió trasladarla hacia la avenida La Finur, o la calle Ancha, que ya había abierto la diagonal, la Quintana. Uh-huh. Si hoy nos preguntamos, o les pregunto a ustedes, ¿cuál es la calle más importante de San Luis? Ilia. Uh-huh. La que da Tal cual, la Ilia. ¿Dónde empieza, Daniel? en el ferrocarril. ¿Y dónde termina? Y no, La termina plaza. en la plaza. Tal cual, en la plaza. Todo un símbolo de lo que representaba el ferrocarril para los puntanos. ¿Mm? Y así fue como en mayo de 1907 se habilita primero un galpón provisorio de madera, donde los pasajeros se amontonaban esperando el tren, mientras el nuevo edificio era construido a un lado, pero se demoraba la construcción. Y ese galpón, que no tenía ningún tipo de comodidad y que se parecía más a un gallinero, terminó siendo incendiado completamente en 1910, pero por los mismos pasajeros, cansados de esa situación. Bueno, el tren era el medio de transporte directo, con Buenos Aires y las provincias vecinas, y el resto del país. Por aquella época eran locomotoras a vapor las que llegaban a San Luis, como las que funcionaron hasta principios de la década de 1960, cuando recién comenzaron a aparecer las locomotoras diésel. Bueno, antes de manejarla, había que hacer un curso. Los que no ese curso prestaban como aspirantes. Antes existía una ley, no sé ahora cómo se llama, porque hace mucho que me jubilé, no sé cómo viene ahora la constitución modificada o no la ley, que a los 6 meses de estar en un trabajo ya quedaba efectivo. Entonces ya era aspirante efectivo y era un empleado más para la empresa, ¿cómo se llama?, que lo manejaron en aquel tiempo, lo manejaban la administración inglesa. En consecuencia, después de ahí, había que seguir estudiando y había que hacer la base práctica, digamos así, los principios, empezando por ponerle fuego al hogar. Al hogar ponerle fuego, que se empleaba, por ejemplo, una estopada que se llamaba, con queroseno o con cualquier líquido que produjera la dama. Entonces, que eso después de ahí se podía preservarlo, la leña, etcétera, etcétera. Con eso que se conseguía, dentro del hogar se conseguía que esa llama iba hacia arriba y los gases se vivían era la parte superior. Esa parte superior, lógicamente, ahí se producía el calentamiento de los tubos de la serpentina, para ser un poco más correcto. La serpentina estaba rodeada con agua.
y de ahí se producía el vapor. Dígame, ¿y esa era la tarea del foguista que le llamaban? ¿Cómo? ¿Era la tarea del foguista que le llamaban? No, hasta ahí depende. Porque me falta la otra parte ¿Cuál? del primer examen, que ya el segundo examen que se tomaba era un poquito más complicado, digamos, más sobre la locomotora, de lo que es una locomotora. Porque mucha gente no es que sea ignorante, sino que no ha tenido un curso como lo hemos tenido nosotros. Es decir, ella ha sido sola porque, lógicamente, lo que hablamos ayer era de que tenía las llantas, por eso es importante que se me apuntara, porque la llanta no era una superficie pareja, abajo, para que tuviera contacto con el hielo, sino que era helicoidal. A su vez tenía una pestaña para que no se saliera con lo que salía de guía. Entonces de ahí viene el otro proceso del patinamiento. Pero le quería apuntar algo importante. Todo el mundo pregunta, siempre la primera pregunta que le hacen a uno, ¿qué es lo que es una locomotora? Y a nosotros nos enseñaban en aquellos tiempos nuestros compañeros que ya habían sido maquinistas y que habían sobresalido sobre sus pares, lo agarraban la fraternidad, se lo llevaba a Buenos Aires como instructor. A los efectos de la escuela, porque en cada provincia, bien dicho, había una escuela de la fraternidad, con algunos elementos de la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, sobre eso, no obstante la literatura que uno hacía, porque vos leías y eso parece difícil, salta en la válvula queda, pero no sabían, todo eso era teórico. Entonces la escuela me dijo que tenía y el instructor, había unos instructores que sin desmerecer la idoneidad de algunos ingenieros, los sobrepasaban, porque habían mamado la máquina, como la cultura, porque me lo enseñaron de culo, y me decía que la cultura se mama, nace en la casa. Pablo Arnoux, 91 años Pablo, ingresó a trabajar en ferrocarriles en 1949. Dice que terminó siendo ferroviario por mandato familiar. El padre ferroviario, sus 12 hermanos ferroviarios, los tíos ferroviarios también. Y a su mamá, él comenta con gracia, solo le faltaba bajar la barrera. ¿Sabe por qué, Adolfo? Porque ella ocupaba la casilla que estaba en el paso a nivel justo frente a la calle Europa. Claro. En lo que se conocía como la cancha del brete. Arnoux, que llegó a manejar esas máquinas de vapor, nos hablaba de cuando la línea se llamaba Buenos Aires al Pacífico. Era de capitales ingleses. Anteriormente también tuvo por nombre Gran Oeste Argentino. Y en sus inicios, Ferrocarril Nacional Andino. Y fíjense la importancia que en 1920 tenía el tren para San Luis, que un movimiento de cargas del 30 de septiembre y el 1 de octubre, publicado por el diario La Reforma, detalla lo siguiente. Cacasi di Genaro. ¿Dónde está ubicado Cacasi di Genaro? Ayacucho y San Martín. Ayacucho y San Martín. 558 bultos de cuero. Los exportaba. E importaba 500 cajones de cerveza. Meñoni, 50 cajas de vino. Blanco, no vino blanco, el señor Blanco, que tenía un comercio también, 2 yeguarizos. Salvador Chada, 50 cajones de jabón. Di Genaro, 5 cajas de vino. Domingo Moyo, 50 latas de cebo. Luis Canyano, 5 fardos de alpargatas. Chávez, 11 bultos varios. Canyano, 3 bolsas de maíz. Polio, hermanos, 40 cajas de vino. Fabier, 25 planchas de hierro, 5 sulquis, un eje de carro y 3 ruedas de carro. Y Nuncio Canyano, 180 cajones de nafta. Todo en aquel momento, porque la nafta no existían, los camiones, los semi... Sí, el transporte. Del transporte claro. vial. Bueno,
Los artículos que se comercializaban nos llaman la atención, como también las máquinas de vapor, esta que nos contaba Arnú, quien fue maquinista. Bueno, y así como estaba el maquinista, el foguista, también existía el puesto de cambista. ¿Conoce usted, Mayra, qué es lo que era un cambista? No. ¿Cambia la vida? A ver, acá nos va a contestar Hermes. Y no tenía 18 años, pero no podía caer efectivo. Se encontró un efectivo después que vino el servicio militar. Entonces entré al ferrocarril. Y antes de entrar al ferrocarril, ¿usted qué hacía? ¿Dónde estaba? Estaba en una casa, paraba en la casa de un tío ahí. ¿En dónde? Mi familia, en Huejeda. Mi familia vivía en Alto Pelado. Y yo paraba ahí porque mi tío estaba en la casa de él. ¿Y usted veía pasar el tren todos los días? Todos los días, todo. De ahí cuando los sábados me iba a Alto Pelado, me iba a pie. Porque era la tarde, dejaba servicio y ya hasta el otro día no me tomaba. Así que contaba noche iba. Pero usted me contaba que también había trabajado en los desmontes. Y nosotros sí, ahí en Huejeda todo era leña y madera y tronco. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ese campo se quemó, todo el campo. Los 3 cuadros que ahí se habían quemado. Y había mucha leña seca cuando nosotros vinimos ahí. Entonces todo ese tronquerío quedó. Y mi papá lo que hizo, lo había arreglado con el dueño del campo. Tratar de sacar todos los troncos, venderlos. O vendieron como leña seca. Nosotros los partimos. Cuando está el manual para maniobrarlo, lo llevamos al ferrocarril. Lo mandaban en vagones. Así cargamos. Y cuando usted estaba trabajando en el desmonte o cortando la leña, ¿se imaginó que podía llegar a trabajar algún día en el ferrocarril? Sí. El jefe de ahí los quería mucho a nosotros y siempre estaba jodiendo que fuéramos a platicar, qué sé yo. Mi hermano lo quería poco al jefe. A mí me agarra a mí, no yo iba a platicar. Me quedé efectivo ahí. ¿Entró realizando qué tarea en el ferrocarril? Hacer el trabajo que hace cambista. Al prender las luces, la limpieza, todo eso hacemos nosotros en la estación. Los cambios, todo eso, cuando hay que hacer maniobra, todo eso se hace. Todo el trabajo en la playa se hace, lo hace el cambista. Bueno, Hermes Suárez, 92 años también. Igual que Arnú, un ex ferroviario que si volvieran a nacer, él asegura que elegiría el mismo trabajo. Tiene un montón de historias para contar Hermes. Como por ejemplo cuando una mañana un inspector le encomendó una nueva tarea, ser guarda de tren. Y su primer viaje como guarda lo hizo en un coche motor, que precisamente no necesitan locomotora. El primer viaje lo hice en un tren, en un coche motor que va de Vía Mercedes a... Bueno, iba a San Pacho, Río Cuarto, volví. Iba a Maquena, y allá quedaba. Hay una combinación que había con, creo que era con el 7, es el local de Buenos Aires, que era todos los días. Es una combinación que había ahí con ese tren. Después que pasaba ese tren, tomábamos nosotros servicio con ese. Y hacíamos el mismo recorrido de Maquena a San Pacho y de San Pacho había Mercedes. ¿Cuántas horas fueron de viaje? 6, 7 horas nomás, no llegaban 8 horas. El trabajo es ese. Lo que pasa es que en la hora que nosotros llegamos dejamos servicio, no hacemos más nada. Hermes, ¿y de qué se ocupa un guarda? El tren está a cargo de él, por ejemplo. Es el 7 que corre de Buenos Aires a Mendoza, a San Juan. Ese es un tren como un local, para en todos lados. Ese tenemos nosotros de acá. De San Luis a
al Rufino. Y del Rufino de acá a San Juan. Cuando venía de allá, de Cabaceres acá, algunas veces venían diagramas con un viaje hacia Mendoza, San Juan. El horario, o de cumplir el horario y cumplir todo lo que hay que hacer en el tren. La limpieza y todo está a cargo mío. Hasta el comedor, todo está a cargo de guarda una vez que el tren arrancó de la plataforma en la estación. ¿Y con los boletos de los pasajeros? También. Es la obligación de tener todo el tren bien marcado con todo. Dan boletos ida y vuelta, bien detallados que son ida y vuelta. Los de ida nomás son levantados. Los levantaba todos. Los levantamos de acá a La Paz, supone que levantamos antes nomás. Esos boletos a la contaduría. Nosotros nos hacemos un sobre y eso entregamos cuando llegamos servicio. Un tren de pasajeros, ¿qué tipo de coches tenía? El 7 y 8, que era el local ese. Tenía primera, segunda y pullman y dormitorio. ¿La primera y segunda cómo era? El de segunda era un coche como una más que todo tapizado. Pero buenos asientos no. La primera era de 2. El segundo tenía 3 asientos. ¿Era el que se llamaba clase turista? Para turistas. Pero otro, el primero, todos son iguales. Tienen dos asientos. ¿Y el pullman cómo era? El pullman era todo asiento. Ese no tenía nada más que los asientos solos. Los asientos todos con un forrito blanco, limpio y bien arreglado. Porque son los vidrios, no se levantan, son vidrios fijos. Se lleva aire, calefacción. Calefacción y ahí sí. Y después estaba el coche comedor. El coche comedor de todo. La comida de ellos, toda la comida cocida, todo. Como una pensión común que... ¿Y los camarotes? Los camarotes, el camarero tiene un coche, ¿no? Cada coche lleva un camarero. Ese de las camas, prepara todas las camas, tiene todas las camas. Atiende todas las camas, el coche ese. Soy puntanito, señor, y con orgullo lo canto. Bueno, quien hablaba en realidad es Hermes Suárez. Él ingresó a trabajar en el ferrocarril en 1944. Soy puntanito, señor, y con orgullo lo canto. Soy puntanito, señor, de chiquito querenciado, tierra del Chocho, Arancibia, el Casca, Alfonso y Zabalda, Antonio Esteban Agüero, la Finuri, quien les canta. Bueno, seguimos aquí en Sonido Urbano con el espacio de Jorge Rosales y su Invisible. Bien, Maida, habíamos estado escuchando antes de irnos al corte, a Hermes Suárez. Él había ingresado en ferrocarriles en 1944 y hacía solo 8 años, fíjese este dato curioso, que la estación de San Luis tenía luz eléctrica. Desde que se habilitó la estación, se alumbró durante 25 años con querosén. Y la queja de los pasajeros era constante, ¿no? Pero este atraso era, contrastaba con la extensión que a mediados del siglo XX ya había alcanzado la red ferroviaria argentina. Tenía 47.000 kilómetros de vía. Era una de las más grandes del mundo. Y hoy solo se conservan 4.600. Bueno, en San Luis el único ramal donde todavía sigue pasando el tren es el que va de Darac a La Paz. ¡Ay! Allá levanta la mano Lucas Gallardo, nieto de ferroviario. Ajá. Como Rodrigo Moraga también, nieto de ferroviario. Bueno, y este ramal, el que va de Darac a La Paz, Mendoza, es el que atraviesa Antigua
estaciones como Alto Pelado, Claro. Bisley, Sanjitas, La Seña, Charlones, Travesía. Y Travesía es el lugar donde hace 57 años también entró a trabajar Reyes Lucero, quien luego iba a ocupar el puesto de auxiliar del jefe de estación. Reyes Lucero, me llamo yo. ¿Qué edad tiene Reyes? 75. ¿Dónde nació usted? Y ahí por Charlón, le digo, en Campos. Recién me contaba que trabajó en el ferrocarril. Ahí en Travesía, ahí ingresé. Entré a los 18 años. Porque antes estaba con un tío por ahí yo, en La Juanita. Un campo creció en La Juanita. Y me ocupaba el tiempo de Manzapostro. Y de ahí agarré. Un día dije, tenía unos tíos allá en Travesía. Me voy ahí a visitar a los tíos. Eché un potro, enseguida uno y estaban corriendo. Y el otro llevaba a la par. Así que ahí me dice, van a ocupar gente acá, si no querés notate. Bueno, al poquito tiempo me llamaron. Nada, había que poner 14.000 pesos, no me acuerdo aquel tiempo. ¿Para qué? Ese lo pedí el ferrocarril. Y lo puse, y al poco tiempo me llamaron. ¿Y qué tarea comenzó haciendo? ¿A dónde? Ahí, cuando entra en el ferrocarril. Y no le digo que trabajaba en la vía, cambié durmiente. Y después estudié, como le digo, de ayudante jefe, de auxiliar. ¿Cuál era la función del ayudante jefe? Y ahí tenía que ayudarle al jefe, ¿veo? ¿En qué tareas? En papelería, todas esas cosas. ¿Qué hace? ¿Cuántas veces pasaba el tren por Travesía? No, hasta la vez pasan por ahí. Sí, pero en el día antes. Antes pasaban mucho. Había varios pasajeros, ¿no? Y tren carguero, cantidad. Que iban a Mendoza, qué sé. Y de allá iban por ahí. Por ejemplo, llegaba el tren de pasajeros. ¿Mm? Sí. ¿Qué hacía el ayudante de jefe de estación? Y el jefe. Y bueno, en el horario del jefe hacía su trabajo de él. Y en el horario mío yo hacía el trabajo mío. Lo mismo que hacía el jefe. ¿Tenía responsabilidad en toda la estación? Sí. Cualquier cosita mal lo echaban a la mesa o lo suspendían. Por ejemplo, tenía que estar pendiente de qué, del horario del tren, avisar si había retraso o venía adelantado. Cuando pasaba el tren ahí marcaba el horario que tenía que pasar el tren, ¿vio? Y tenía que darlo ese horario. Si había pasado horario, pasarlo ahí había Mercedes. ¿Y cómo lo pasaba? Ahí por el aparato, telégrafo, claro. Yo he visto que las estaciones tienen una campana. Y bueno, eso lo llama el personal. Como si usted se va por ahí, o tocan la campana. Y cuando está por salir el tren, ¿cuánto tiempo antes la tocan? Unos 3 minutos antes nada más. ¿Le tocó a usted tocar la campana? Ese trabajo lo he hecho. Bueno, en febrero de 1947, durante la primera presidencia de Perón, todas las empresas ferroviarias privadas fueron nacionalizadas, ¿no? El decreto que firmó en marzo de 1948 reorganizó las antiguas compañías, incluyendo los ferrocarriles del Estado, en 8 líneas. La línea Buenos Aires al Pacífico, que pasaba por acá San Luis, pasó a llamarse General San Martín. Y 3 años después ingresaría a trabajar en Justo de Arac Fernando Selem. Primero fue practicante, luego ayudante auxiliar
y relevante hebdomadario. Nombre raro, Silvana. En realidad, el hebdomadario es el que organiza los francos en el departamento de transporte. En el año 1951 terminé el bachiller. Eran tiempos bastante difíciles para conseguir empleo. Y tenía un primo que era de Villa Mercedes, que era guarda. Se llamaba Oscar Gaitán. Y conversando con él una noche, me dice, ¿por qué no ingresar al ferrocarril? Y en el ferrocarril tenía unos parientes lejanos. Uno, el señor Joffre, que me ayudó muchísimo para ingresar al ferrocarril. Creo, a ciencia cierta, que no lo defraudé. Perdónenme la expresión, pero a decir verdad, yo nunca tuve castigo en el ferrocarril. Nunca tuve castigo. Sí tuve un castigo que no era para mí, era para un compañero. Pero ese mismo compañero fue y declaró que él era el culpable. Y yo fui instructor, el único instructor que recibió felicitaciones de los lugares donde yo anduve. ¿Y a quiénes instruía, Fernando? ¿A quiénes instruía? Instruía a mis compañeros, que eran compañeros. ¿Pero en qué tareas? Nosotros, el Departamento de Transporte, incluía, entre otras cosas, conocimientos profundos en encomienda, carga, y yo llegué a buscar otros aspectos porque le daba curso a los de vía y obras, y también en algunas oportunidades a los mismos compañeros que estaban en la fraternidad. Bueno, en los años de mayor actividad en ferrocarriles argentinos, el flujo de trenes en Justo Arac era constante. Nos contaba Selem, quien llegó a ser vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la seccional Justo Arac de la Unión Ferroviaria. Hay que recordar que también estuvo y sigue estando la Fraternidad, que es el otro gremio que agrupa a los ferroviarios, Sí. y del cual don Pablo Arnú llegó a ser también representante en San Luis, como también presidente del Club Defensores del Oeste, originalmente llamado BAP, Buenos Aires al Pacífico, y al cual también se lo conoce como el Expreso. Bueno, pero para tomar una dimensión del tránsito que llegó a tener una estación central, como era Justo Arac, vamos a escuchar también qué nos cuenta al respecto Fernando Selem. Llevamos la dirección de los trenes. Cada uno tenía su oficina aparte, 3 oficinas había en Villa Mercedes. Estaba la zona centro, que era la nuestra, que influía primordialmente dentro de la Bulaye, Justo de Arac, La Paz. Por San Luis, La Paz, por San Luis y por Villey. Y teníamos la otra zona que era la zona de las líneas secundarias, como por ejemplo el tren que iba a Villa Dolores, el que iba por el sur, por el lado de Batavia, y empalmaba en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de una época en donde el tráfico de trenes era constante en Villa Mercedes. Mire. ¿Cuántas veces pasaba el tren por la ciudad en el día? Miren, Avanzada era una estación terminal de tráfico de cargas. Cuando nosotros estábamos en el control 1, que llevaba justo a la Bulaye, y llevaba el corredor secundario que era entre Villa Mercedes, San Pacho y Río Cuarto. Ese era el
el trabajo, digamos, más fuerte. Y después teníamos el Control 2, que iba desde justo Darak a Beasley. Cuando yo trabajaba en Darak, el día que nosotros no hubiésemos tenido un movimiento de 24 trenes, decíamos que no habíamos trabajado. Justo Darak, yo no tengo la mayor cantidad de trenes, pero hubo un auxiliar, Benítez, que una noche de nevada y de un descarrilo tuvo 37 movimientos de aparatos block. Le explico lo que era un block. Un block, el que teníamos nosotros, era un Winter inglés que trabajaba con corriente eléctrica y tenía un movimiento de palanca y de extractor. De palanca, donde uno, cuando estaba en el fondo del riel, digamos, donde corría esa palanca, y teníamos un extractor donde sacaba el boleto de vía libre para despachar un tren. Yo, cuando estaba en Justo Darak, también llevaba el listado del personal de máquina y guardas para saber la disponibilidad que tenían, quiénes eran, si eran locales o si eran de otra residencia. Porque en Darak venía gente de Rufino, normalmente llegaban de Villa Mercedes, de Mendoza, así que cuando en Beasley se juntaba la gente de Mendoza y Justo Darak parecía que era una metrópoli, una ciudad city, como dicen los norteamericanos, se juntaban 800, 900 personas. Estamos hablando de qué años más o menos. Y le estoy hablando de los años de la década del 60. Interesantes los datos que nos aporta Seren, y sobre todo referidos a Justo Darak, que era el centro de actividad ferroviaria más importante que tuvo San Luis. Claro. Y él también menciona la estación de avanzada, se le llama, que estaba ahí a 5 kilómetros de la ciudad de Justo Darak. Y hablando de Justo Darak, hemos recibido unos datos, ¿cierto, Maida? Datos muy, muy interesantes realmente, ¿no? Porque nos cuenta Luis Edgardo sobre el tema de los ferrocarriles. Y bueno, nos muestra también una mesa de señales que habían diseñado para entrenar a los aspirantes de la fraternidad. Él cuenta que la hicieron en la casa de su abuelo y fuera de horarios de trabajo. Otro compromiso, otro amor por lo que se hacía, según lo que cuenta Luis Edgardo. Después, bueno, se puede investigar obviamente sobre esto. Después hay fotos de máquinas vaporeras que durante muchos años surcaron Justo Darak, y el paso del tiempo y decisiones que mejor no acordarse, se desguazaron para fundirlas. Esta en particular dice que se encuentra en Huinca Renancó, que podría haber sido para ubicar en la plazoleta de ingreso a Justo Darak, al lado de la rotonda de ingreso. Ese había sido el proyecto que no se pudo lograr. Y después habla de otra de las fotos que aparecen operarios de épocas en playa de reparación, entre ellos el señor Godoy. Menciona varios y muestra varias fotos. Después muestra a los ferroviarios almorzando en Justo Darak y muestra, por supuesto, esta mesa de señales que está en la fraternidad de Justo Darak, que te invito también, Jorge, a que subas todas las fotos. Las vamos a subir. La verdad que está muy interesante todo lo que nos muestra y te envía Luis Edgardo. ¿Y el apellido cuál es? Vitale, ¿no? No Sí, tengo Vitale. aquí el apellido. Vitale. Sale bien enviar. Y una mesa de práctica, de instrucción que nos apunta Lucas, que la siguen empleando. ¿Mm? Ajá. Bueno, y como para ir cerrando este informe, en realidad es una historia que ustedes ya la saben. Entre 1993 y 1994 pasan por San Luis los últimos trenes de pasajeros, sin horario fijo. Van saliendo de Mendoza, Buenos Aires, cuando se llenan los coches, y por la sola determinación del personal de ferrocarriles, que resiste la disposición del entonces presidente Menem de ramal que para, ramal que cierra. En realidad, la situación del ferrocarril argentino venía agravándose desde hace tiempo, hace 20 años atrás, cancelando destinos y sobre todo por la falta de mantenimiento. Todo esto derivó en un estado de deterioro de que ya no se iba a poder recuperar. Y bueno, y fue privatizada por Menem
entre 1991 y 1993. Bueno, y con esto llegamos al final. Antes de despedirnos, te quiero comentar que también te mando un saludo Quique Tovares, que está muy atentamente escuchando el programa, ¿no? Quique, colega periodista, Exacto. Quique. Así Muy que, bien. bueno. Para él también otro saludo. Así es. Bueno, y con esto llegamos, decía, al final de hoy El Invisible, aquí con Jorge Rosales. Recuerden que después todos estos audios se suben a la página de Sonido Urbano y también a la página del Invisible Alto Pencoso. Y ya la próxima semana vamos a tener un nuevo programa, un nuevo espacio con El Invisible, pero ya el último de este ciclo que esperamos, Jorge, te comprometemos desde ya. Continuar el próximo año, vamos a ver cómo Muy estás con bien, los tiempos. muy bien. Así que bueno, vamos a ver si hacemos un final de ciclo como se merece, como lo hicimos en el comienzo. No? Vamos a hacer un repaso. ¿Eh? Seguramente. ¿Nos podemos despedir con un tema musical? Por supuesto. Bueno, muy bien. Todo suyo. Relacionado. Año 1973. Todavía yo no nacía. Todavía no, escúcheme, con Adolfo andábamos ya por el Yuquerí, el Quimequipán. Ajá, claro. No puede ser. Entonces, bueno. Bueno, también me está tirando con... Bueno, le vamos a escuchar un tema de 1973 de Confesiones de Invierno. A ver.